Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, mi bisonte? Espero que esté muy bien. Puntero como siempre, ¿vale? Gracias, corazón, por tu apoyo, mi querido bisonte. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. El único medio de contacto está lo que es en las características. En la descripción de cada video hay un correo, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. ¿Vale, mi bisonte? También bisonte. En las miniaturas de los videos, siempre voy a poner lo que es al costadito mi firma, ¿vale? Solo de esa manera vas a reconocer si es mi canal o no. Muy bien, corazón. Que Dios universo me ayude. Luego en el muro lo pondré. Pero fíjate muy bien. Vas a ver que en la esquinita de la miniatura, en el lado derecho, claro, si lo ves así la cámara, hay una firma. Esa es mi firma que está diciendo, este es mi canal, ¿vale? Muy bien. No me preguntes por qué, ya te lo contaré. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. ¿Qué me dicen? El huérfano, cariño. El número 5, bisonte, corazón. Es como si yo siento, Tauro, como que tú no estás creyendo en ti, mi bisonte. O extrañas a alguien también. Puede ser que estás extrañando mucho a alguien. Pero sobre todo, mi querido bisonte, es importante que tú empieces a desplegar tus alas, cariño, y empieces a volar. Siento que estás atrapada o atrapado lo que es en la rutina. O siento que a lo mejor de repente tú no crees en ti, bisonte. Tienes que creer en ti. Recuerda, mi querido bisonte, que cada persona tiene lo que es su tiempo divino. Su tiempo divino. A lo mejor me dice Richard, no me salen las cosas como yo esperaba, tengo algún tipo de problema, de dificultad, no logro mis sueños, esta persona no me hace caso, mis trámites legales también están como estancados o estancadas. Tienes que desplegar tus alas, mi bisonte, y empieza a volar, Tauro. Empieza a volar, empieza a aplicar lo que es tu creatividad, empieza a pasar página con esta historia. A lo mejor puede ser que tú te sientes así porque todavía no pasas página, porque todavía estás pensando en alguien, etcétera, etcétera. Bisonte, tienes que empezar a resurgir como el ave fénix, ¿vale? Busca el número 5, qué mensaje tiene para ti lo que es en numerología, cariño. Pero siento que muchos de vosotros no quieren salir de su zona de confort. No quieres salir. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. O te sientes estancada o estancado. A lo mejor me dice Richard, ganas tengo de salir, pero no hay manera. Tienes que trabajar las energías, Tauro. Porque si tú, mi bisonte, estás diciendo todo es mal, nada me funciona, todo es negativo, pues al final el universo dice, este chico o esta chica no cree en sí. Este chico o esta chica lo voy a dar solamente cosas malas, porque en su cabecita dice de que todo es terrible. Tienes que cambiar las energías, cariño. Y además, los sueños, los deseos que tú estás pidiendo al universo no llega de la noche a la mañana, Tauro. Tienes que tener paciencia. La ansiedad es el peor enemigo de la humanidad. Los miedos es el peor enemigo de la humanidad. Vamos a ver, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Tauro. Que Dios universo me ayude, Tauro. Tenemos lo que es la carta de la luna, ¿sí? Estás en un mundo de oscuridad, bisonte. Posiblemente te noto inclusive un poco nervioso, un poco nerviosa. Tauro, quiero que repitas conmigo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Quiero que repitas conmigo diciendo, yo puedo. Yo soy maravilloso, yo soy perfecto, yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo se va a solucionar. Empieza así a afirmar, a confirmar, cariño. Porque me sale la carta de la luna. La carta de la luna, cariño, y estas dos cartas juntas no juegan bien, Tauro. No juegan bien estas dos cartas juntas. El otro mensaje también, mi bisonte, posiblemente hay algo que te está atormentando, puede ser que estás teniendo un sueño, puede ser que estás teniendo lo que es una revelación y quizás esto pues te tiene así un poco, vamos a poner con las energías bajas, ¿vale, bisonte? Entonces, tienes que confiar en ti, Tauro. Confía en ti, mi bisonte, por favor, confía en ti. Vamos a continuar. Muchos de vosotros están lidiando con un cáncer, Piscis, Libra, otra vez Libra, Piscis, uno más y Virgo. Muy bien, corazón. El otro mensaje también, mi bisonte, que se me ha venido lo que es en la cabeza.
Vamos a suponer que tú estás saliendo con una persona, ¿vale? Tiene lo que es una relación. Pero sin embargo, en tu cabecita, como siempre me lo dicen lo que es en las preguntas, Richard, estoy conociendo a Pepe Lucho, estoy conociendo a la Lupe. ¿Tú crees que esta relación tiene futuro? Tú ya estás confirmando de que esa relación no va a funcionar, Tauro. Tú estás confirmando esto. Tú no tienes por qué decir esto. Tú al contrario di, Richard, ¿qué bendiciones más me va a llegar con esta relación? Tienes que pensar, tienen que tener mucho cuidado con lo que hablan, con lo que sienten, con lo que piensan, Tauro. Y esto también pasa en los proyectos, en los trabajos. Ay, ha pasado hace un mes y no me está funcionando. Continúa, sigue insistiendo. El que la sigue, la consigue, mi bisonte. Pero que no te lleguen esas ideas negativas. Yo sé que es imposible manejar esto, pero cada vez que pase esto, acuérdate, di, no, tengo que pensar positivo. Todo va a ir muy bien. Tienes que cambiar el chip, bisonte. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi bisonte, iniciales. Vamos a ver corazón, iniciales. ¿Qué nos dicen? La letra H, la letra G, la letra O, la letra Q, la letra U, corazón. Muy bien, mi bisonte. Cierra tus ojitos, Tauro. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi bisonte. Arriba los ánimos, cariño, porque yo siento tu energía. Te necesito poderoso y poderosa. Cariño, lo que yo estoy viendo, Tauro, me impresiona, ¿vale? Me supera, Tauro. Te recomiendo, mi bisonte, ni bien termines de ver la lectura, entra a lo que es a mi canal. Ahí está lo que es la limpieza del huevo. Hazte la limpieza del huevo. Y todas las recomendaciones que yo te he puesto ahí en el video, corazón, aplícalo. Porque ¿sabes por qué te digo esto, Tauro? Porque yo he visto un vaso con un huevo y hay muchas burbujas. Y hay como un manto, cariño. Y mayormente cuando sale así un huevo, nos están diciendo en la limpieza del huevo, cariño, nos están diciendo que muchos de vosotros están arrastrando energías negativas. Inclusive, mi bisonte, puede ser que muchos de vosotros tienen algún tipo de daño. El otro mensaje, la otra imagen que yo he visto, te he visto a ti colgado de los pies, cariño. Estás colgado de los pies, como la carta del colgado. Y he visto, cariño, una garra, es una garra que te tiene así, como dominando, como la carta también del Papa, como que te tiene dominando. Tú estás ahí, postrado y postrada. Entonces, yo siento, Tauro, que una persona ha hecho algo posiblemente para cerrar tus caminos. Entonces, Tauro, tienes que hacerte una limpia. Es muy simple, Tauro. Es muy simple. Lo vas a encontrar en mi canal. O si no, si estás en un lugar donde la temperatura apremia, te me vas a la playa un día martes, un día viernes o cualquier día si a lo mejor no tienes tiempo, pero lo ideal es martes o viernes. Mirando al sol, cariño. Coges un baldecito de agua, con una jarrita mirando al sol, te echas agua, Tauro. Te echas agua con una oración. ¿Para qué? Para que te haga lo que es una limpia, corazón. Con una oración verás que esto te va a ayudar. Porque yo siento, Tauro, que muchos de vosotros, todo lo que tú estás viviendo actualmente, por eso que tienes esa energía tan negativa, es porque alguien ha cerrado tus caminos. Y también puede ser maldición. Hazte la limpieza, cariño. Tienes que liberarte de esa mala energía. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. ¿Cómo están tus energías, Tauro, Tauro, Tauro? ¿Cómo están tus energías? Vamos a ver, corazón. ¿Cómo están tus energías, mi bisonte? Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Tenemos lo que es la carta también de la emperatriz. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Y cierras con la carta del 10 de bastos. Vale.
Yo lo que siento, Tauro, que muchos de vosotros tienen muchas ideas en su cabeza, proyectos, sueños, o a lo mejor de repente me dice Richard, tengo pensado cómo solucionar un problema con una persona en concreto. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser amigos, etcétera, etcétera. Yo te noto a ti como muy creativa, muy creativo, cariño. Inclusive puede ser que me digas, Richard, yo quiero hacer un proyecto, yo quiero hacer un sueño, yo estoy seguro que puedo ganar mucho dinero, pero aquí pasa algo, cariño, como que una persona no cree en ti, Tauro. No cree en ti una persona, Bisonte. Puede ser una persona muy cercana a ti, muy cercana. ¿Y por qué? Porque yo veo, Tauro, que me está hablando de pareja, de relación, Tauro, de relación. Esta persona no cree en ti. Y como esta persona no cree en ti, corazón, posiblemente esa energía es un bloqueo también. Es un bloqueo, porque ya desde un principio me está diciendo, existe una persona que te cierra tus caminos. Tiene que creer en ti, este chico, esta chica. Habla con esta persona. Por favor, no me desanimes. Por favor, no me digas que yo no puedo. Habla con esa persona, porque hay alguien que te cierra tus caminos. Yo te noto creativo, creativa. Yo te noto con buena vibra, pero hay alguien que te está machacando. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, siempre me dice que soy un inútil, siempre me dice que yo no valgo, o mis hijos de repente no reconocen, o a lo mejor de repente me hacen sentir mal, o puede ser un amigo, un familiar, tu pareja. Cariño, habla con esa persona y dile cómo te sientes tú. ¿Vale, Bisonte? Dilo esto, porque siento esa energía, Tauro, siento esa energía. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Tauro. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés para mi bisonte? ¿Cómo está la energía? Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, la carta también de la luna, la carta de la reina de bastos y la carta de la torre. Cariño, tú estás lidiando con una persona que posiblemente tiene mucho carácter. Mira, esta persona te piensa todo, pero como tiene mucho carácter, cariño, quiere tener lo que es el control de la situación. Me sale mucho elemento fuego. Puede ser Leo, puede ser de repente Sagitario, puede ser un Aries, me sale un Cáncer y me sale también lo que es un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Entonces, yo siento, Bisonte, siento que posiblemente todo lo que te está pasando es porque una persona te ha llevado a pensar de que tú no vales, Tauro. Mira, te cuento, te voy a contar lo que es una fábula, mi bisonte. Érase una vez, escucha muy bien, un pequeño elefante, Tauro. A este elefante lo habían adoptado en un circo desde muy pequeño. ¿Para qué? Para enseñarles, para que haga lo que es acrobacias, para que haga trucos, etcétera, etcétera. Pero este elefante, cariño, para que aprenda a hacer esto, siempre lo maltrataban, cariño, ¿vale? Lo maltrataban. Y también, este elefante, cariño, como de muy niño, lo amenazaban con una baranda o con un palo, diciéndolo, si te mueves o te escapas, te va a caer. Entonces, este elefante, pues prácticamente, para que no, como son animales muy inteligentes, para no ser golpeado, se quedaba quietecito en el lugar donde está, con una pequeña cadena y un punzón, cariño, que no supera ni los 20 centímetros. Entonces, mi bisonte, pasan los años, este elefante se hace muy fuerte, pero sin embargo, sigue atado a esa pequeña cadena y a ese punzón de 20 centímetros. El elefante, cariño, si quiere, hace así y se libera. Y se libera. El elefante, si quiere, cariño, sale corriendo del circo y se libera. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque desde muy niño lo han hecho sentir de que no tiene ese potencial, no tiene esa fuerza, Tauro, de que no es capaz de vivir solo o sola. Siento, mi bisonte, que muchos de vosotros, posiblemente tú, te has topado con una persona que te está haciendo sentir como ese pequeño elefante, bisonte. Entonces, Tauro, tienes que recuperar tu poder. ¿Vale, bisonte? Recupera tu poder. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, bisonte. Que Dios universo me ayude, bisonte. Que Dios universo me ayude. Economía, mi bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de copas. Tenemos lo que es la carta también del rey de copas. La carta del 6 de espadas. La carta del 6 de bastos. Y cierras con la carta del 8 de oro. Vale.
Te van a llegar propuestas, trabajo, hay personas que te van a hablar de negocio, de proyectos, pero yo siento, mi bisonte, que todavía no vas a encontrar el trabajo ideal o el proyecto ideal, ¿vale? Vas a continuar posiblemente rebotando de un lugar a otro, pero tranquilo, tranquila, porque me están diciendo luego va a haber reconocimiento o simplemente vas a encontrar un lugar o un trabajo, un proyecto que realmente te dé lo que tú te mereces, mucha abundancia, mucho dinero, Tauro. Entonces, mi bisonte, vas a tener oportunidades. Si tú me dices, Richard, acabo de terminar un trabajo, ¿vale? No te preocupes, Tauro, porque van a aparecer ángeles, van a aparecer seres de luz que te van a ayudar o te van a decir, mira, Tauro, ahí hay un trabajo, hay un proyecto ahí, y así vas a estar, cariño, una temporada, pero luego en el futuro, te llega lo que es un trabajo ideal para ti. Por el momento, tómalo como un momento de reconocimiento, como un momento de aprendizaje. Todavía no va a llegar lo que es el trabajo ideal, pero paciencia, porque el futuro promete. Vamos a ver, solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi bisonte. Solteros y solteras, ¿qué me dicen? Solteros y solteras, Tauro, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver, corazón, solteros y solteras, Tauro. Tenemos lo que es la carta de la rueda. La carta también del 4 de oros. La carta del diablo. La carta del 6 de pentáculos. Y la carta del 9 de oros o de pentáculos, cariño. Yo siento, bisonte, que para muchos de vosotros, solteros y solteras, el amor llega de afuera o a través del internet, ¿vale? O a lo mejor de repente me dice, Richard, ya me estoy conociendo con una persona por las redes sociales. Veo que esta persona, corazón, posiblemente también está un poco desconfiado, desconfiada o va a estar desconfiado, desconfiada. Normal, Tauro, normal. Recuerda, mi bisonte, que la distancia es muy difícil, Tauro. Es muy difícil la distancia. Pero siento, corazón, que luego como que vosotros hay algo que les atrae. Tú de repente lo atraes mucho a él o a ella te atrae también a ti, etcétera, etcétera, ¿vale? Como que les une a vosotros la parte pasional, bisonte. Pasional. El otro mensaje también que te puedo decir, puede ser que muchos de vosotros van a conocer a una persona que está de paso, una persona que está de vacaciones, o tú de repente haces lo que es un viaje, te conoces con este hombre, con esta mujer, pasa algo pasional y esto, cariño, les une más. Entonces, lo que empezó de repente como una aventura, lo que empezó de repente como un sueño y lo que empezó de repente como algo pasional, se convierte en lo que es en amor. A pesar, mi bisonte, a pesar que hay distancia, Tauro. Distancia, ¿vale? Entonces, cariño, prepárate, porque te van a dar la visa, Tauro. Te van a dar la visa. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué nos quieren decir las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude las características. Que Dios universo me ayude las características, Tauro. Que Dios universo me ayude las características. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, hay una persona de elemento tierra que quiere volver otra vez lo que es a tu vida. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Se lo pinta también. Muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente esta persona trabaja algo relacionado con la seguridad. Puede ser que tenga lo que es su trabajo propio, su empresa propia. Puede ser que sea lo que es un supervisor. Puede ser que sea un vigilante, un policía, fuerzas armadas, etcétera, etcétera. O trabaja en un banco, ¿por qué no? La carta de la sacerdotisa también. Para muchos de vosotros, posiblemente, mi bisonte, estás lidiando con una persona a la cual su trabajo está relacionado con la belleza. Puede ser desde el cuidado personal, inclusive de repente venta de ropa, de joyas, etcétera, etcétera. Es una persona que se cuida mucho, lo que es la parte física. Es una persona también muy inteligente y muy espiritual. Esta persona tiene lo que es la cara un poco ovalada, ojos claros, labios un poco gruesos. Le gusta pintarse muy fuerte las cejas o los ojos, ¿vale? Yo no entiendo de esto. Es una persona también, corazón, que posiblemente tú me dices, Richard, pero cada vez que yo tengo contacto con él o con ella me siento bien. Es como si fuera tu llama gemela. Otra vez, la carta del as de bastos, cariño. Siento que hay una conexión con una persona también que puede estar lo que es en la distancia. Como que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, últimamente lo estoy soñando constantemente, últimamente pienso mucho en él o en ella, o de repente me dices, Richard, yo que sé, me despierto y lo primero que veo en la tele, en la radio, o escucho su nombre o veo su nombre. Y veo que esta persona, mi bisonte, también lo está pasando igual.
Vamos a ver. La carta también del 8 de copas y tenemos lo que es la carta de la estrella. Hay una persona, mi bisonte, que se fue. Veo que este hombre o esta mujer se pone en contacto contigo, mi bisonte. Se pone en contacto. ¿Por qué? Porque esta persona no te puede olvidar. Este contacto va a ser por las redes sociales, por teléfono, etcétera, etcétera. Pero no va a ser de una forma directa. O alguien te escribe con un mensaje, o alguien te llama por teléfono, o alguien hace un comentario, posiblemente puede ser en tus redes sociales, ¿vale? Pero no va a ser de una forma directa, mi bisonte. Un mensaje de los ángeles, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Tauro. Que Dios universo me ayude para Tauro. Me dicen, 4 de aire. Es hora de descansar o de tomar vacaciones. Concédete algo de tiempo antes de tomar lo que es una decisión. La meditación puede ayudar a verlo todo más claro. Entonces, mi bisonte, sería bueno que desconectes un poco de tus problemas. Sal a pasear, sal a caminar, si puedes hacer un viaje perfecto. Porque como te dije al principio de la lectura, Tauro, existen personas que te están bloqueando las energías. Entonces, cariño, tienes que cambiar tu aura, ¿vale? Bendiciones, bisonte. Sé feliz y hasta la vista. Gracias por tu apoyo.